la vamos a conocer. En fecha 3 de julio de 2018, siendo las 11:05, vamos a dar inicio a este acto en la causa J408 que se sigue a la señorita Nair Mariana Galarza por el delito de homicidio doblemente agravado. Luego de haber deliberado el tribunal y en función de las cuestiones fácticas y jurídicas debatidas durante el juicio, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver. Primera cuestión, ¿se encuentra acreditada la materialidad del hecho tal y como fuera imputado y es la acusada su autora? Segunda cuestión, en caso afirmativo a la primera cuestión, ¿configura esa conducta algún tipo penal? ¿Concurre algún eximente y es penalmente responsable la acusada? Tercera cuestión, en caso afirmativo, ¿qué pena corresponde aplicarle? ¿Qué corresponde resolver respecto de las costas y de los efectos incorporados? En respuesta a la primera cuestión, el tribunal consideró, de manera previa al análisis de la prueba, el planteo formulado por la defensa técnica en relación a un posible daño a la garantía del debido proceso. En ese sentido, analizado el curso del proceso, no se ha apreciado afectación alguna al derecho de defensa de la encausada, quien ha contado con los medios y con el tiempo necesarios para preparar su defensa, asistida por diferentes letrados durante todo el derrotero procesal. En este orden, se ha comprobado que pudo controlar las evidencias recolectadas durante la investigación, analizarlas, argumentar sobre las mismas, como así también proponer contrapruebas para fundar su teoría del caso y que, a su vez, permitan rebatir las pruebas y argumentos de las acusaciones públicas y privadas. En base a ello, el tribunal entendió que la denuncia de violación al debido proceso formulada por la defensa técnica deviene huérfana de todo sustento fáctico y jurídico, apareciendo como un vano intento en cuestionar un trámite procesal que no presenta un solo atisbo de irregularidad y en consecuencia dicho planteo no puede ser atendido favorablemente. Luego el tribunal deliberó en relación a los demás interrogantes planteados en la primera cuestión, destacando como no controvertidos los siguientes extremos de la imputación: el fallecimiento de Fernando Pastorizo, las causas del fallecimiento, las circunstancias de tiempo y lugar en que se desencadenaron los hechos y la intervención de la imputada en el suceso, para a continuación abordar las demás cuestiones que fueron objeto de disputa entre las partes. En ese orden, valoradas las pruebas incorporadas de conformidad con los principios de la sana crítica racional, al igual que el descargo efectuado por la acusada, el tribunal ha considerado que se encuentran acreditadas con el grado de certeza exigida las demás circunstancias contenidas en la imputación. De la valoración del plexo probatorio y teniendo especialmente en cuenta los informes periciales y testimoniales rendidos por los expertos balísticos, conclusiones del informe médico forense, actuaciones policiales y testimonios de los diferentes funcionarios que se hicieron presentes en el lugar del hecho, el tribunal ha considerado comprobado que Fernando Pastorizo recibió, proveniente de la pistola 9 milímetros incorporada a la causa, un primer disparo por la espalda a quemarropa, en lo que los expertos describieron como contacto flojo entre la boca del arma de fuego y el cuerpo de la víctima, y un segundo disparo de frente cuando se hallaba mortalmente herido en el piso con la moto sobre una de sus piernas, el cual ingresó por la parte anterior del tórax, el que fue efectuado a una distancia de entre 20 y 50 centímetros entre la boca del arma y el cuerpo del fallecido. También surge de la valoración probatoria de los elementos de prueba antes mencionados, adunado al informe del comisario Leonard y otras evidencias analizadas, que ambos disparos en modo alguno fueron accidentales o involuntarios, sino que se trataron de tiros intencionados y dirigidos a menoscabar la vida de Fernando Pastorizo, como se especificara en la imputación dirigida a la acusada. De ello surge como lógica consecuencia que ha quedado destruida la hipótesis de la defensa material y técnica, que sostuvo que los disparos se produjeron de manera involuntaria. Silencio, por favor. Asimismo, de las probanzas producidas, en particular de los testimonios rendidos, de la prueba documental incorporada, de los informes efectuados en relación a los teléfonos celulares de la víctima y de la acusada, y de otros informes técnicos, el tribunal ha considerado comprobado con certidumbre que entre ambos existía una relación de pareja. En consecuencia, el tribunal
considera haber alcanzado la convicción necesaria para considerar acreditado con el grado de certeza que existe una sentencia condenatoria y fuera de toda duda razonable la materialidad del hecho y la intervención de la imputada en el mismo, en las precisas circunstancias de tiempo, modo y lugar que fueran especificadas en la imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal y por las acusaciones privadas. Por lo tanto, en lo atinente a la primera cuestión planteada, el tribunal habrá de pronunciarse por la afirmativa. En respuesta a la segunda cuestión, el tribunal ha considerado que ha quedado demostrado la concurrencia al caso de los elementos objetivos y subjetivos de la figura penal con la cual el Ministerio Público Fiscal ha calificado el accionar cargado, por lo cual el hecho probado resulta típico en los términos del artículo 80, inciso primero del Código Penal de la Nación, esto es, homicidio calificado por ser de una persona con quien ha mantenido relación de pareja. En cuanto a la calificante de alevosía planteada por las acusaciones privadas, no obstante advertir que a partir de los hechos comprobados podrían encontrarse presentes los diversos elementos objetivos y subjetivos que requiere la figura típica del artículo 80, inciso segundo del Código Penal de la Nación, considera el tribunal que asiste razón a la defensa técnica en cuanto a que las concretas circunstancias de modo contenidas en la imputación dirigida a la acusada no permiten dicha adecuación típica, so pena de afectar el principio de correlación o congruencia y con ello el derecho de defensa de la encausada. Asimismo entiende el tribunal que tampoco debe aplicarse al caso la calificante genérica de empleo de un arma de fuego contenida en el artículo 41 bis del Código Penal de la Nación, cuestión que ha generado profundos debates en ámbitos doctrinarios y jurisprudenciales, puesto que desde una interpretación sistemática y teleológica de la norma, y teniendo en consideración la interpretación que al respecto ha hecho la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en la causa Clary, sentencia de fecha 15 de junio del 2004, tanto en el voto de la mayoría como en el de la minoría, en el caso no se verifica que la violencia o intimidación emergente del uso de un arma de fuego importen una adición a la propia figura del artículo 80, inciso primero, circunstancia que torna inaplicable la agravante. En cuanto a los demás interrogantes planteados en la segunda cuestión, el tribunal ha considerado presente la antijuridicidad de la conducta y la capacidad de culpabilidad de la acusada. De igual modo, se ha descartado la aplicación al caso de circunstancias extraordinarias de atenuación planteada por la defensa técnica, que de acuerdo a la interpretación doctrinaria y jurisprudencial se trata de circunstancias que superan las dificultades de la vida cotidiana de toda relación de parentesco que permiten vislumbrar una grave perturbación en el agente provocadas por elementos externos que condicionan de tal forma su conducta que lo llevan a atentar contra la vida de la persona con la cual se vincula. En ese sentido, no se ha logrado acreditar que la acusada haya sido, de forma previa al hecho enjuiciado, víctima de violencia de género como fuera invocado con particular énfasis por la defensa, extremo sobre el cual ha basado su planteo. De manera tal que en respuesta a la segunda cuestión, el tribunal entiende que el accionar cargado a Nair Mariana Galarza es configurativo del tipo penal receptado por el artículo 80, inciso primero del Código Penal de la Nación, debiendo responder en carácter de autora por el delito de homicidio calificado por ser de una persona con quien ha mantenido relación de pareja, no hallando eximente alguna a su conducta. En respuesta a la tercera cuestión, a los fines de la individualización de la sanción penal a imponer, en el caso del artículo 80 del Código Penal de la Nación prevé una pena única e indivisible de prisión perpetua, circunstancia que en modo alguno exime a este tribunal de su obligación republicana de fundar las penas, debiendo determinar si la sanción penal prevista resulta adecuada a la culpabilidad y en el caso, a la luz de las precisas circunstancias fácticas verificadas, no se advierte elemento alguno que permita inferir que la pena contenida en el artículo 80 del Código Penal no guarde proporcionalidad con el grado de culpabilidad revelado en el grave suceso que tuvo a la imputada como responsable. En ese sentido fueron valoradas circunstancias relativas a la naturaleza del hecho, a los medios empleados para ejecutarla y a la extensión del daño causado, como así también el comportamiento posterior de la imputada, que el tribunal ha considerado son reveladoras que la sanción prevista por el artículo 80 del Código Penal de la Nación
guardan el caso proporcionalidad con el grado de culpabilidad evidenciado por la acusada, por lo que se considera justo y proporcional imponerle la pena de prisión perpetua y accesorias legales. En cuanto a las demás cuestiones planteadas que tienen que ver con las costas procesales, destino de los efectos incorporados y solicitudes de falso testimonio formuladas por las distintas partes, la decisión al respecto será dada a conocer al momento de la lectura de la sentencia prevista para el día 24 del corriente mes y año. En definitiva, este tribunal ha arribado al siguiente veredicto por unanimidad, que es el de condenar a Nair Mariana Galarza, de las demás condiciones personales obrantes en autos, como autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ser de una persona con quien ha mantenido relación de pareja, a la pena de prisión perpetua y accesorias legales, artículos 5, 12, 45 y 80, inciso primero del Código Penal de la Nación. Los fundamentos de esta sentencia, como fuera adelantado al cierre del debate, serán dados a conocer el día 24 del corriente mes y año a partir de la hora 11. En lo que respecta a la solicitud de prórroga de la prisión preventiva formulada por el Ministerio Público Fiscal y por las partes querellantes, no obstante remarcar la vigencia de la regla general de la libertad del imputado, que encuentra su génesis en los artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional, artículos 7 y 54 de la Constitución Provincial, al igual que en los artículos 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha sido receptada por el artículo 334 del Código Procesal Penal, como así también el carácter cautelar y excepcional de la medida de coerción, entiende el tribunal que en el sublite se verifican las condiciones que ameritan cautelar el proceso con el propósito de asegurar la efectiva aplicación de la ley conforme al artículo 335 del Código Procesal Penal. En tal sentido, y siguiendo el criterio ya fijado por este tribunal en las causas Fernández Flores y Ortiz, entre otras, considera el tribunal presente el riesgo procesal de fuga en el caso, a partir de entender verificada la pauta legal señalada en el artículo 355, inciso primero del Código Adjetivo, que con mayor razón aún cobra importancia a partir de la grave pena que se ha propuesto en el acuerdo, puesto que ya no se trata de una pena en expectativa, sino de una penalidad concreta y de efectivo cumplimiento, cuya elusión por parte de la encartada tornaría ilusoria la aplicación de la ley penal, siendo significativo remarcar que estamos ante la máxima penalidad prevista por el Código Penal, que ante un pronunciamiento condenatorio como el que ha arribado este tribunal se traduce en un aumento proporcional del peligro de fuga y la posibilidad del consecuente incumplimiento de la condena por parte de la condenada. No logrando advertir que otra medida menos restrictiva de la libertad permita neutralizar con igual eficacia el riesgo procesal constatado, respetándose de ese modo los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y necesidad de la medida de coerción procesal. De manera tal que consideramos corresponde la prórroga de la prisión preventiva que actualmente cursa la imputada hasta tanto la sentencia quede firme o bien, eventualmente, la Cámara de Casación Penal adopte alguna resolución diversa a la aquí decidida, medida que continuará cumpliéndose en la Comisaría del Menor y la Mujer local, teniendo en consideración la imposibilidad de ser alojada a la Unidad Penal número 9 local ante la carencia del lugar que fuera informada a este tribunal por el director del Servicio Penitenciario Provincial. Por lo tanto, con respecto a la petición de prórroga de la prisión preventiva, el tribunal resuelve prorrogar la prisión preventiva que actualmente cursa la imputada Nair Mariana Galarza, hasta tanto la sentencia que aquí se dicta adquiera firmeza, o bien, eventualmente, hasta tanto la Cámara de Casación Penal adopte alguna resolución diferente al respecto, medida que continuará cumpliéndose en la Comisaría del Menor y la Mujer local, artículos 335, 353, 355 y concordantes del Código Procesal Penal.